Básicamente, lo que hoy se ve en esas instalaciones hoteleras tan grandes, Hard Rock Hotel es masivo. Cuando estaban llegando aquí, vieron una línea llena de hoteles y de diferente infraestructura hotelera. Sin embargo, en 1969, un grupo de inversionistas americanas llegaron aquí a la zona y encontraron básicamente todo lo contrario. No había infraestructura, no había grandes comunidades, no había hoteles, no había agua, no había energía eléctrica, no había carretera, tampoco había aeropuerto. Básicamente lo que se encontró fue una zona muy linda, muy aislada, de zona costera, con comunidades aisladas. Y compraron un terreno relativamente grande de 30 kilómetros cuadrados y contrataron un joven dominicano de 23 años y le preguntaron qué debemos hacer con esta zona. Y entonces fue ese emprendedor de 23 años, Frank Rainieri, que le sugirió la idea de turismo. Ahora, hoy en día, cuando se ve toda esa infraestructura, es muy obvio el tema de turismo, es un tema ya que República Dominicana, la zona de Punta Cana, tiene mucha fama por su turismo. En esa época estaban a varios años de una dictadura, o sea, el 69, el asesinato de Trujillo fue en 64, no era un clima de mucha inversión turística en República Dominicana, no había infraestructura, no había inversión, no había muchas condiciones para hacer inversiones turísticas. Pero entonces Rainieri lo convence a hacer esa inversión o comenzar a pensar en el turismo y tienen que básicamente crear una civilización de nada. Entonces, ¿qué implica eso? Bueno, lo que encontraron en esa época eran playas muy bonitas, zona costera muy bonita, pero de nuevo no tenía nada de infraestructura. Y en muchos años después, en 1978, por esos años, pasaron muchos años, casi una década, sin ganar nada de dinero, sin producir y básicamente sufriendo con un sueño de turismo. Convencen a Club Med, que está buscando un sitio para desarrollar un hotel todo incluido, y Club Med construye su primer hotel en esa zona, en la República Dominicana, y luego descubre que no hay forma de hacer llegar a los turistas a la zona. Entonces se acerca al Grupo Punta Cana, que en esa época era una compañía muy pequeña, y dice, necesitamos un aeropuerto. Entonces en esa época el gobierno dominicano no estaba muy interesado en un aeropuerto y entonces le da el permiso a ese grupo, del Grupo Punta Cana, a hacer un aeropuerto privado. Y eso era básicamente el inicio del turismo dominicano en el este del país. Construyen un aeropuerto muy sencillo. Como se puede ver, no tenían mucho dinero para inversión, entonces utilizaron cana, un material local. Utilizaron palos para construir la infraestructura, dejaron abierto a muchos de los espacios para que pudiera pasar los vientos costeros y no tenían que pagar para aire acondicionado, no tenían recursos para hacer aire acondicionado. Y también utilizaron las piedras para hacer los muros y las paredes del aeropuerto. Y eso hoy en día tiene un término muy bonito que es la arquitectura verde o arquitectura sostenible. En esa época era operar sin dinero y tenía que ser muy creativo y muy innovador. Entonces eso era la raíz de la sustentabilidad de Grupo Punta Cana y era donde nace todo el crecimiento hotelero en esa zona. Después de hacer el aeropuerto, tenían que nombrar la zona, entonces esos son los dos principales, el señor Rainieri a la derecha y su socio americano a la izquierda, y crean el nombre de Punta Cana. Ese nombre no existía, la zona se llamaba Punto Borrachón, y entonces tenía que crear el nombre Punta Cana. Y entonces van trabajando en un concepto de turismo, poco a poco el aeropuerto comienza a recibir más vuelos, poco a poco atrae otras inversiones además de Club Med, y vemos instalaciones hoteleras de España, y eso va aumentando y va aumentando más, y luego va cada día más vuelos en la medida que hay más infraestructura hotelera, y hacemos
un adelanto al año 94 y ya hay un boom hotelero en la zona de Punta Cana y ya un crecimiento muy grande en la zona. Y de repente, si hacemos otro adelanto, hoy en día la zona de Punta Cana es la zona de mayor turismo de República Dominicana, uno de los destinos más grandes en el Caribe, y recibe la mayor volumen de vuelos en República Dominicana. Más del 50% de todo el tráfico aéreo que llega al país llega por Punta Cana. Hay vuelos de Rusia, hay vuelos de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, de Sudamérica, de todos los sitios que se puede imaginar. Y entonces, ¿qué implica todo eso? Que nosotros todavía somos dueños y operadores de un aeropuerto internacional privado. Y nuestra propiedad, que se ha desarrollado como un resort con villas privadas, 3 hoteles y diferentes instalaciones de infraestructura hotelera, realmente no tiene un tráfico muy grande. Quiere decir que nosotros dependemos mucho, nuestro negocio, de los otros hoteles de toda nuestra región. Entonces, cuando llega un turista, y hoy en día son 3.5 millones de turistas que aterrizan en Punta Cana, el 99% de esos turistas no paran en nuestra propiedad, sino siguen hacia el norte de nosotros, a Bávaro, a hoteles como Hard Rock Hotel, Bávaro, Barceló, Iberostar, Catalonia, etc. Entonces, ¿qué implica eso? Que nosotros como empresa tenemos una visión muy distinta hacia el manejo del destino. Nosotros queremos y visualizamos a Punta Cana como un destino para los próximos 100 años y ya tenemos 50 años metidos. Entonces ya no es una inversión de corto plazo. Nosotros no tenemos un pequeño pedazo de Punta Cana que estamos protegiendo, sino estamos pensando en la región y el agua potable de la región, la educación de la región, la salud de la región, la capacitación de la gente en la región para dar soporte y servicios turísticos, de la infraestructura, de toda la zona costera y todo el capital que tenemos como turismo, porque si fracasan los hoteles como Hard Rock Hotel, como fracasan Barceló, nos va a afectar a nosotros directamente. Entonces es una empresa idiosincrática que es un poco distinta a muchas de las empresas que operan en la zona. Y entonces, cuando pensamos en el turismo dominicano, hay que pensar un poco en cuál es la materia prima nuestra, qué atrae esos 3.5 millones de turistas al año, qué le interesa venir a República Dominicana y qué le atrae a volver y a gastar su dinero, posiblemente comprar y construir una casa y volver aquí con su familia y sus invitados. Entonces, ¿cuáles son esos elementos que crea el turismo dominicano? Porque es tan importante para nosotros protegerlo. Uno de los aspectos de la materia prima del turismo dominicano de Punta Cana es el activo principal, es la gente. Nosotros encontramos muy importante invertir en la gente, porque lo que atrae a los turistas es la interacción con los dominicanos, es la comida, es la música, el baile, la interacción con el camarero, la diversión que se puede tener aquí en la zona, la cultura antigua, la cultura moderna, todo el aspecto histórico de la isla. Esos son aspectos que atraen a los turistas. Entonces, si nosotros no invertimos en la salud de esa gente, si no invertimos en la educación y el avance de esa gente, entonces realmente se está dañando nuestro propio negocio. Y en términos ambientales, un tema muy importante para nosotros son los recursos naturales y sobre todo los recursos costeros. Porque si nosotros no tenemos playas lindas, limpias, que se ven como el paraíso, los turistas al final no van a venir. ¿Y cuáles son los riesgos que enfrentan las playas? La erosión, la contaminación, las tormentas, la contaminación que afecta a los arrecifes, la sobrepesca. Entonces todos esos aspectos pueden eventualmente afectar el turismo nuestro y puede afectar las playas. Y al final de cuentas, si nosotros no tenemos playas, en nuestra zona nosotros no tenemos turismo. Eso es Tortuga Bay, una de las propiedades de nosotros, que tiene 30 villas solamente.
Y esas villas son diseñadas por Oscar de la Renta, son de mucho lujo, son muy bonitos, tienen un diseño precioso y tienen un precio por noche muy alto. Pero gran parte del precio muy alto de ese recurso es ese material alante, esa arena. Entonces, para nosotros es fundamental proteger esos recursos naturales porque es uno de los activos principales de nuestro negocio, es nuestra materia prima. Y a diferencia de muchas industrias que fabrican algún tipo de producto en un sitio muy lejano, en otro país, y luego tienen una fábrica donde tienen el asemblaje, y luego tienen otro sitio donde lo distribuyen y otro donde lo venden, nosotros somos el producto. El turismo es el producto. Las personas vienen a tener la experiencia del lugar. Y cualquier tipo de contaminación y efecto que nosotros producimos en nuestro producto, el visitante lo puede percibir. Mientras un reloj que está fabricado en la India y luego se hace el asemblaje en otro país y luego va a distribución en Sudamérica o en Estados Unidos o en Canadá, no se percibe el impacto que tuvo toda la operación de crear ese producto. Entonces, para nosotros es fundamental pensar en ese capital natural. Podemos tener campo de golf, sí, pero nuestro producto está en la costa. Las personas vienen porque pueden jugar golf al lado de la costa, pueden hacer una casa al lado de la costa, pueden ir al hotel a conocer la costa. Entonces, cuando hablamos de la educación ambiental y la forma de relacionar esos temas sociales y ambientales a estudiantes, es fundamental pensar que no es solamente vamos a educar a los estudiantes sobre los pájaros, los lagartos, lo bonito que es una culebra, porque esos elementos ambientales y sociales son el tejido de las industrias importantes de nuestros países, o sea, como República Dominicana, otros países latinos. Entonces, no podemos pensar simplemente en educación ambiental como un lujo que podemos agregar al final y se puede pensarlo en su tiempo libre o como filantropía, sino que la educación ambiental realmente es fundamental para muchas industrias y cómo nosotros operamos. Y es cada día más importante. Cuando esos estudiantes gradúan de sus estudios o gradúan de la universidad, todos los días es más importante pensar en el impacto del negocio hacia la sociedad. Y son cada día más responsables de pensar en ese impacto hacia la sociedad. Entonces, no es solamente multas, puede afectar nuestro negocio. Si alguien se entera que nosotros abusamos a nuestros clientes, son menos probables de volver a nuestra propiedad o hacer una reserva en nuestra propiedad. O si encuentran que para conseguir un diamante se ha tenido que poner una persona prácticamente en la esclavitud, las personas están más aptas a comprar ese producto. Entonces, son cada día más relacionados en un mundo globalizado. Las consecuencias de nuestras acciones como negocio hacia la sociedad, y la sociedad nos está llevando como responsables. Entonces, un concepto muy importante cuando hablamos de educación ambiental es el concepto de capital natural. Nosotros ya como grupos ambientales, y yo soy ambientalista y yo quiero proteger el medio ambiente, pero yo no puedo hablar simplemente en el lenguaje de ambientalista, porque el empresario me va a decir, ahí está el hombre ambientalista que no tiene nada que ver con lo que yo hago, que es producir dinero y hacer una empresa que genera riqueza. Entonces yo tengo que hablar en términos que pueden entender, capital natural, eso suena más bonito como empresario. Un capital natural es el capital que nosotros tenemos, los activos que nosotros tenemos, que no podemos gastar ahora si lo queremos tener en un futuro. Tenemos que invertir para que eso siga produciendo. Entonces el agua potable para el turismo es fundamental, eso es nuestra materia prima. ¿Qué se puede hacer en ese hotel? Ustedes están hospedados en Hard Rock Hotel si no tienen agua potable. ¿Qué tipo de estadía se va a tener en Hard Rock Hotel si no tiene agua potable? Si no puede cepillarse los dientes, si no puede lavar la mano, si no hay donde bañarse, si no hay una piscina porque el agua está contaminada. Entonces el agua potable es fundamental para nosotros y es un recurso que nosotros recibimos. Sí, perdón, yo estoy un Mac user, entonces yo estoy... Ok.
no es solamente el consumo nuestro del agua, sino cómo lo utilizamos alrededor de nuestras propiedades y en nuestras actividades turísticas. Entonces, una de las primeras inversiones que hace nuestra empresa después del aeropuerto, cuando comenzamos a visualizar que vamos a tener una infraestructura turística y vamos a comenzar a pensar en hoteles, y vamos a comenzar a pensar en vías privadas, en casas y en tener residencias, es ese aparato. No, eso no tiene nada que ver, eso no es bonito, yo no llevo mucha gente a ver ese sitio. Eso es una planta de tratamiento, eso es fundamental, eso es la base del turismo, porque si nosotros dejamos agua contaminada en el mar o lo devolvemos al subsuelo contaminada, eso luego nos contamina el agua potable a que dependemos. Entonces para nosotros es muy importante pensar de una forma muy integral y no pensar de que el agua potable es separado de nuestro negocio y es algo que tiene que pensar el Estado o el gobierno. No, eso es fundamental para nosotros mismos. Si yo no tengo agua y no puedo ofrecer ese servicio a mis clientes, entonces yo no tengo un negocio. Entonces nosotros tenemos una planta de tratamiento que trata el 100% del agua negra que producimos en nuestra propiedad. Se recoge, va a esa planta de tratamiento, lleva hasta un tratamiento terciario que delimita más o menos cuánto es el nivel de calidad, y luego nosotros lo reutilizamos, reciclamos el agua, lo utilizamos en el campo de grama. Es un vivero de grama, es una especie de grama que aguanta el salitre, que se puede utilizar agua tratada para el riego, y eso nos da un ahorro muy grande como empresa. Entonces estamos protegiendo la inversión inicial, el activo del agua potable que está en el acuífero, que es tan importante para nosotros, pero también lo estamos reutilizando. Y en los campos de golf, eso es una laguna de riego que está lleno de agua tratada. Y cuando uno viene a ver ya el sitio ideal en un campo de golf que tiene un valor mayor a otro sitio es frente a una laguna. Pero esa es una laguna llena de agua negra, tratada. Entonces, nosotros podemos convertir lo que es un gran problema, un gran riesgo, que es el tratamiento de agua, en un valor agregado y nos ayuda a generar más valor y más riqueza. Cuando hablamos, otro tema fundamental para nosotros es el tema de los desechos. Entonces, en el aeropuerto nosotros y en otras zonas de nuestra propiedad tenemos una generación significativa de desechos sólidos. En 2007 nosotros teníamos un problema muy grave que fue el manejo de los desechos sólidos en nuestra propiedad. Y en parte era el aeropuerto. El aeropuerto tiene todos esos turistas y todos esos pasajeros que llegan, y no solamente los aviones descargan a los pasajeros, sino también dejan todos los desechos de los pasajeros. Entonces, se queda en la zona y nosotros como aeropuerto estamos responsables de manejar esos desechos. ¿Y cómo era el sistema que teníamos antes? Bueno, teníamos unos contenedores, se llevaba la basura a un sitio, se acumulaba grande cantidad de basura. Las personas locales venían para sacar materiales de manera muy artesanal para reciclaje, y lo que no se podía sacar de manera informal iba a ese sitio, que era el relleno sanitario, más bien el vertedero de la zona de Punta Cana. Entonces tenemos una de las zonas turísticas más importantes del Caribe, y ahí es que va la basura en 2007. Entonces, una mina que está abandonada y se comienza a llenarlo de basura. Entonces, ¿qué puede pasar ahí? Bueno, los exhibiados que se producen en los desechos van hacia el subsuelo y nos puede contaminar el agua potable. Entonces, de un lado estamos protegiendo el agua potable, del otro lado lo estamos contaminando por un mal manejo de esa basura. Entonces, hicimos un estudio muy profundo de nuestra práctica de desechos, cómo lo manejamos, qué eran los materiales, qué tipo de materiales generamos y hacia dónde se dirigen cuando ya no se está utilizando. Y eso implicaba abrir literalmente todas las fundas de basura que nosotros generamos en todo el negocio, entre los aviones, los hoteles, las vías privadas, y durante un mes nosotros calculamos todo lo que producimos. ¿Y qué es lo que encontramos? Cuando se comienza
a manejar la basura como si fuera un recurso y se separa los materiales y se maneja de una forma adecuada, ya se convierte en un recurso. Entonces ya se convierte en un producto que se puede vender. En ese caso, nosotros separamos todos los desechos y dejamos los desechos orgánicos y lo compactamos y lo producimos en empaques y eso se vende como reciclables. Y esos reciclables tienen un valor en el mercado. No es suficiente el valor en el mercado que merece hacer ese proyecto, sino es el ahorro. Porque antes estamos pagando un dinero muy grande para mandar esas grandes cantidades de basura a un vertedero que nos estaba contaminando, posiblemente contaminando, y nos costaba el dinero y nos costaba nuestra imagen, porque las personas que vienen a un aeropuerto, a una comunidad para invertir y ven ese desorden de basura, no se piensa en eso como un sitio que quieren invertir. Entonces, eso ya se convirtió en un centro que generaba el beneficio y valor en vez de nos dañaba. Y hay algunos de los materiales ya que nosotros estamos reciclando: plástico, aluminio, Tetra Pak, periódico, revista, cartón, y todos son materiales que tienen un valor en el mercado. Y nos producía un ahorro muy grande. Y ahora hoy en día nosotros llegamos a casi un 60% de clasificación y un 60% de los materiales que producimos, que antes era basura, ya se convierte en un producto. De la misma forma, encontramos que en los hoteles y en las villas privadas hay mucha producción de desechos orgánicos. Y esos desechos orgánicos son complicados a manejar y eso es lo que produce el lixiviado que puede contaminar el agua potable. Entonces, eso es un proyecto piloto que hoy en día ya es mucho más grande y tiene una producción más industrial, pero es una producción de compostaje a través del lombricompost. Son lombrices que comen los desechos orgánicos, lo convierten en un material, en un subsuelo de muy alta calidad, y eso lo utilizamos en los campos de golf. Entonces ya lo que es un problema se convierte ya en un tremendo recurso y una ventaja muy grande a nuestra imagen y también en nuevos negocios. Allá hay empresas que se especializan en clasificar basura o en vender reciclables o en buscar tecnologías para convertir la basura en otra cosa más productiva. Entonces, se ha creado nuevos negocios, nueva oportunidad económica en base a algo que realmente es un problema muy grave. Pero no para ahí, porque nosotros tenemos un reto muy grande en el turismo, que es hoy en día, eso fue hace unos meses, eso es como se ve los vertederos, todavía en nuestra zona. Entonces tenemos que comenzar a educar tanto a los jóvenes que eventualmente van a estar manejando esos hoteles y van a manejar esas empresas, o un día van a ser los que manejan el gobierno, el ayuntamiento, van a estar tomando decisiones importantes. Hay que comenzar a pensar cuál es el impacto de no tener un buen manejo de esos recursos. Y entonces para nosotros también, parte de nuestro aprendizaje ha sido cómo nosotros podemos influir mejor a las prácticas de otros hoteles. Entonces nosotros hacemos ese tipo de presentación y compartimos nuestra experiencia, hemos hecho estudios de caso y hemos invitado a miles de personas a visitar nuestra propiedad, en parte porque queremos compartir nuestra experiencia y tener un impacto más allá de nuestra propiedad. Otro ejemplo bonito es el ejemplo de capital natural en los ecosistemas costeros. Como decía, no tenemos turismo si nosotros no tenemos ese recurso, si no tenemos arena, si no tenemos una playa limpia, si no tenemos esa imagen de paraíso, que la gente paga dinero para venir y escapar de su vida, escapar de su existencia normal y su trabajo normal y el estrés que llevan en su día a día, vienen aquí a escapar de eso. Entonces esa imagen es parte de ese escape. Entonces, si nosotros no protegemos ese recurso, nos afecta el negocio. ¿Y qué es lo que produce y protege ese recurso? Es el arrecife de coral. El arrecife de coral es un ecosistema costero que tiene mucho tipo de biodiversidad, de flora y fauna que viven en el arrecife. Y también es una barrera natural que no solo produce la arena que
crea las playas dominicanas, pero también es una barrera natural que protege a las playas. Y también hay otros ecosistemas relacionados como el manglar que protege también esa zona costera. Entonces, cuando hay una tormenta muy grande, protege la zona costera. Cuando hay alguna marea alta o hay algún tipo de sistema de tiempo que puede afectar a nuestras instalaciones hoteleras, ya tienen mayor protección si tenemos el arrecife de coral y si tenemos los manglares. También eso es lo que crea atractivos para nuestros visitantes. Los visitantes vienen a ver la playa, sentar, leer un libro, quizás hacer un poco de velero, meterse debajo del agua. ¿Y qué es lo que quieren ver? No quieren ver un arrecife muerto, vacío de peces. Quieren ver vida, quieren ver cosas que no pueden ver en su casa. Y hay ciertas especies que tienen una función quizá un poco más especial de lo normal. Esa es una especie que se llama el pez loro, o aquí dicen el butú o la cotorra. Y eso es una especie que no es solamente bonito, que atrae a los turistas, lo quieren ver y lo quieren hacer snorkeling o buceo para ver especies así coloradas y vibrantes, pero también eso está comiendo pedazos de piedra de coralina y su excremento es arena blanca. Y un animal así, un pez loro, puede producir hasta 200 libras de arena blanca al año. Entonces ya es una fábrica, su excremento es una fábrica de arena que produce al beneficio de nosotros nuestras playas. Pero ¿qué pasa? Esa especie también come algas que crecen arriba del arrecife de los corales y que puede afectar el arrecife y causar su muerte. Entonces, eso es una especie fundamental y hay estudios que demuestran eso. Yo no estoy inventando esa información, no es folclórico, sino en 2014 había un estudio comprensivo de todo el Caribe y estudiaron todos los estudios científicos de todos los arrecifes del Caribe desde 1972 hasta 2012. En ese periodo de casi 40 años, ¿qué encontraron? Que los arrecifes de coral en el Caribe, que todavía están saludables, que son pocos, tenían algo en común, que era alta presencia de ese animal, que el pez loro o otras especies parecidas que son herbívoros. Y desde el punto de vista turística, nosotros tenemos que pensar en cómo eso nos beneficia a nosotros, porque no todo es peces y bonito y arena, sino cómo nos protege la infraestructura. Cuando vemos, por ejemplo, y eso es un mapa que se puede ver en internet, maps.oceanwealth.org, y se puede encontrar diferentes países, y eso es un mapa de República Dominicana y es el ahorro que produce tener un arrecife saludable. Por ejemplo, en lo de arriba se ve que tiene 1 metro de cobertura de coral que produce un efecto de protección que si no tuviera y bajara 1 metro, causara más oleaje, más erosión y mayor impacto de tormentas. Entonces eso ya pone un valor a ese arrecife y cuánto protege a la zona costera en cuanto a inundaciones o efecto de tormenta. Y esos son cientos de millones de dólares por un país como República Dominicana, donde tiene mucha infraestructura turística en la misma costa. Y estamos muy relacionados con nuestros arrecifes. Y el tema es muy importante. Entonces, ¿cuál es uno de los retos muy grandes para el turismo y para los arrecifes dominicanos? Son esa especie. Esos son pescadores artesanales, que en República Dominicana son grupos relativamente pequeños, pero tienen el impacto muy grande en el arrecife, porque hacen un tipo de pesca no regulada, no supervisada y muy intensiva sobre los arrecifes. Y en particular, en la zona de Punta Cana, ¿cuál es la especie que más consumen y más capturan? El pez loro. El 50% de la captura en la zona de Juanillo, que está cerca de nuestra propiedad, es pez loro. Entonces, el turismo que depende tanto en los arrecifes, la salud de los arrecifes, y los arrecifes que dependen tanto en especies importantes como el pez loro, en la misma zona donde hay mayor oportunidad de empleo, tenemos pescadores que siguen viviendo de una especie clave como el pez loro. Entonces, eso hemos fallado como una industria y no hemos integrado a esos pescadores con nuevas oportunidades y no hemos dado oportunidades a esos pescadores a brillar en el sector turístico.
ofrecer sus capacidades en el sector turístico. Lo hemos dejado aislado del turismo y hemos dejado que esos pescadores siguen haciendo un daño muy grande. Eso es un proyecto que nosotros iniciamos hace 12 años de restauración de corales y nuestro colegio, Punta Cana International School, tiene un programa que han trabajado con nosotros en certificar estudiantes y hacer el trabajo de restauración de coral. Restauración de coral básicamente implica cultivar corales en viveros submarinos. Eso es una malla de metal donde nosotros hemos puesto pequeños fragmentos de coral y en condiciones óptimas crecen muy rápido. Y entonces luego se puede podar el material de coral y trasplantarlo al arrecife. Entonces eso es una foto hace unos años en que estamos haciendo siembra de los corales hacia el arrecife y en el caso mejor se quedan ahí establecidos y ya tenemos mucha información, mucha experiencia en las técnicas de cómo trasplantar los arrecifes para que se adapten nuevamente y también se establecen como arrecifes llenos de coral. Y entonces tenemos estudiantes que han aprendido a hacer ese trabajo y eso es una forma muy interactiva, muy activa de ellos participar y también cuando están escribiendo sus ensayos para ir a la universidad pueden poner algo muy interesante que tuvieron la experiencia de contribuir a la restauración de los corales de Punta Cana. Pero encontramos que ese trabajo muy bonito, muy efectivo, pero muy ineficiente y necesitamos manos de obra que nos ayuden a eficientizar y rápidamente trasplantar todo el material que cultivamos en viveros hacia el arrecife. ¿Cuál es el grupo más capacitado en el agua para ayudarnos? Son los grupos de pescadores. Esos son 3 pescadores que especializaban en la captura de pez loro, trabajaban con arpón, que nosotros certificamos como buzos, los certificamos en restauración de coral y luego los contratamos a hacer el trabajo de restauración de corales. Entonces eso funcionó muy bien, era un grupo relativamente pequeño, al principio entrenamos 10, hay 3 que trabajan con nosotros tiempo completo. Entonces eso nos motivó a seguir trabajando con los pescadores, porque decimos, bueno, si ese grupo funcionó tan bien con nosotros, vamos a seguir integrando y buscando otra forma de que ellos pueden contribuir al turismo. Entonces es una especie, no sé si han escuchado de ese problema del pez león. A diferencia del pez loro que queremos, el pez león es una especie que viene del Pacífico. Se introducía en las aguas del Caribe y come especies locales, reproduce muy rápido y es venenoso y peligroso. Entonces no es un complemento muy obvio para el turismo. Entonces la forma natural de controlar las poblaciones del pez león es integrando los pescadores. Entonces los pescadores los acercamos y decimos vamos a comenzar a capturar el pez león y vamos a integrarlo en nuestros restaurantes. Entonces los pescadores capturan el pez león y nosotros lo ofrecemos como plato en los restaurantes. Pero los pescadores y los chefs son 2 grupos, vamos a decir, medio independientes. No necesariamente se llevan y se ponen de acuerdo en el horario, en la entrega del producto. Entonces nosotros teníamos que buscar otra forma de agilizar la captura del pez león y mantenerlo de manera consistente en nuestro menú. Entonces acercamos a las esposas de los pescadores y los entrenamos cómo hacer artesanía con pez león. Y esa artesanía ya se vende directamente a turistas en el aeropuerto, en el lado de la fundación. Y entonces eso es un ingreso directo para las señoras y también una motivación para seguir pescando el pez león, porque la mayor motivación para un pescador es cuando llega a su casa y su esposa le dicen tiene que ir a buscarme más pez león. Entonces eso ha sido una forma de motivar la captura y nos ha funcionado muy bien. Entonces, motivado con esa experiencia, nosotros hicimos un curso de capitanes de barco con los pescadores locales y lo incorporamos ya como capitanes de barco. Entonces ya se puede contratar capitanes, si es un centro acuático en Bávaro, o en Punta Cana, o una persona con una lancha que quizás no sabe mucho de lancha, entonces se puede contratar uno de nuestros pescadores ya con certificación y salen y pueden tener una experiencia. Igual, nosotros entrenamos un grupo de pescadores en buceo, para que puedan trabajar en la zona como instructores o acompañantes de excursiones de buceo. Entonces, en vez de ser
un tremendo problema que está dañando el turismo, que está dañando nuestro activo. Nosotros incorporamos a los pescadores en el turismo y podemos buscar una salida digna para ellos, una alternativa que también conviene al turismo. Entonces eso requiere innovación, eso requiere creatividad. Esos no son proyectos meramente ambientales, esos son proyectos de mercado, de creatividad, de relaciones, de política prácticamente, porque tratar de bregar con pescadores es un trabajo prácticamente política. Y el resultado ha sido que nosotros tenemos uno de los sitios de mayor densidad de peces en toda República Dominicana. Es un refugio de no pesca, donde los pescadores respetan y no entran ahí a pescar y donde hay mayor densidad. Entonces eso se está ido ampliando y se ha ido integrando más comunidades, más pescadores y la idea es seguir replicando ese ejemplo. Entonces esas son formas de ver problemas y retos para el turismo, para la sociedad, para las comunidades, para el medio ambiente y convertirlo en tremendas oportunidades de negocio, tremendas oportunidades para nosotros como empresa. Entonces, un último ejemplo, muy rápidamente, que un día había una presentación que estaba circulando por República Dominicana hablando de una especie altamente en peligro de extinción, que es el gavilán de la Española. Es un ave rapaz y antes vivía en toda la isla, hasta en Haití, y hoy en día solamente estaba viviendo, hace 8 años, solamente estaba viviendo en el Parque Nacional Los Haitises. Y irónicamente no estaba muy bien protegido en el área protegida. Entonces nosotros vimos esta situación y decimos, ¿por qué no invitamos a los técnicos a reintroducir esa especie en nuestra propiedad? Porque a nadie se le ocurre matar un gavilán en nuestra propiedad porque todo el mundo vive el turismo. ¿Cuál sería el objetivo de matarlo? En el campo lo matan porque ellos pueden comer su pollo, no lo conocen y quieren proteger su finca. Entonces el riesgo es real para los agricultores, mientras en el turismo nadie se da cuenta que esos animales están aquí. Y comenzamos con 3 el primer año, luego introducimos más, el tercer año tuvimos el primer pichón y luego comenzamos a acelerar la reintroducción y luego tuvimos pichones que nacieron en Punta Cana por primera vez, luego teníamos pichones de pichones que nacieron en Punta Cana y hoy en día tenemos una población de alrededor de 125 gavilanes. Cuando iniciamos el proyecto en el Parque Nacional Los Haitises eran solamente 200 en total. Entonces se ha podido hacer un tremendo trabajo de conservar esa especie. Pero menciono ese ejemplo porque una empresa como nosotros no ganamos absolutamente nada, sino la satisfacción de ayudar con muy poca inversión. Nada más ofrecimos nuestra propiedad, un poquito de dinero de vez en cuando, pero realmente ellos traen los recursos extranjeros, de fondos internacionales, que son apasionados de esas aves. Los técnicos vienen y hacen todo el proceso de reintroducción. Y para nosotros ha sido una experiencia muy bonita. Y en Punta Cana International School ya el colegio ha nombrado sus equipos de fútbol, de pelota, de béisbol, son los gavilanes. Entonces ya hay una interacción con la educación, hay una interacción en que una empresa privada puede contribuir a la protección y conservación de la biodiversidad por muy poco esfuerzo, con muy poca inversión y con un gran impacto. Entonces yo creo que eso es uno de los mensajes principales en cuanto a la educación ambiental que quiero dejar, es que realmente no es necesario que esos estudiantes que están entrenando, tiene que convertirse en ambientalistas, no tiene que convertirse en trabajadores sociales, en trabajo de base de comunidades. Ojalá lo hagan, pero también ojalá si trabajan en un banco, o trabajan en una finca, o trabajan en una industria química, o trabajan en una mina, o trabajan en construcción de edificios, que incorporan algunos de esos elementos, esas ideas en su día a día en industrias donde normalmente no se está sintiendo. Y eso es la importancia de la educación ambiental de mi punto de vista. Entonces, algunas conclusiones de nuestra experiencia en Grupo Punta Cana, y creo que eso son cosas muy básicas, pero básicamente que proteger
el capital natural produce beneficio económico. Para nosotros como empresa, no hay forma de negar que nosotros beneficiamos de proteger nuestros recursos, nuestros activos naturales. Eso es fundamental para el turismo y fundamental para muchas empresas. Entonces, para nosotros eso es un beneficio económico, no es solamente que nos sentimos mejor o que lo podemos vender en la prensa y es buena imagen, eso también, nos sentimos mejor. A mí me encanta cuando yo salgo de mi casa, hay un ave ahí y yo sé que yo ayudé a proteger ese ave, pero realmente esos son temas de negocio. Otro elemento muy importante, y creo que eso es algo que se puede enfatizar mucho con los estudiantes, que muchas veces cuando metemos en negocio, la comunidad se convierte en un obstáculo o un problema. Si yo necesito un permiso ambiental para hacer un nuevo proyecto y tengo que hacer una vista pública, yo tengo que invitar a la comunidad. Muchas veces las empresas comienzan a pensar, no, esa comunidad es un dolor de cabeza, lo único que quieren es pararme el progreso. Y en realidad, si lo pensamos de otra forma y lo reformulamos, nuestra interacción con las comunidades, se pueden convertir en un activo muy importante. El otro día estaba en una conferencia en el norte de la República Dominicana, estaba conversando ese mismo tema de los pescadores y cómo hemos logrado incorporarlo. Y antes de hacer la presentación estaba conversando con un hotelero y decía, sí, esos pescadores son una plaga. Entonces me quedé muy sorprendido de que una comunidad de personas que nada más están trabajando para ganarse la vida, a veces de forma no sostenible o quizá un poco regulado, quizás rompen la ley, pero realmente yo no lo veo como una plaga. Y especialmente si podemos convertirlo en un activo positivo. El sector privado, y creo que ese es un tema muy importante, tiene una capacidad muy grande de crear cambio positivo y tenemos que aprender a aprovecharlo. Y eso comienza en la educación, comienza cuando esos muchachos están aprendiendo que eventualmente tienen que ganar dinero, perfecto, tienen que seleccionar una carrera, excelente, pero eso no tiene que ser solamente a costo del medio ambiente y las comunidades alrededor. Sustentabilidad no tiene receta, eso es lo más interesante para mí cuando los estudiantes me preguntan, yo quiero estar en protección ambiental o quiero estar en conservación. Lo más interesante de esa carrera es que no hay una receta, lo estamos inventando ahora. ¿Cómo se puede tratar de poner en un libro que hay que convertir mujeres en productores de artesanía de pez león? O sea, eso no existe. Entonces hay que crear eso y eso requiere innovación, creatividad y perseverancia. Entonces esos son elementos muy importantes de la sustentabilidad y lo hace una carrera muy divertida. Y finalmente, la naturaleza no necesita justificación para existir. Realmente yo no tengo ninguna forma de poner un retorno de inversión en la conservación de un gavilán. Yo no puedo decir que eso me ahorró tanto o me va a producir tanto o yo puedo hacer algún tipo de excursión. O sea, realmente es simplemente lo hicimos porque era posible, era fácil, era necesario, era bonito y nos da mucha satisfacción poder contribuir al bienestar de la sociedad con poco esfuerzo y con los recursos que tenemos como empresa. Entonces, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por su tiempo, su atención y cualquier pregunta o inquietud o crítica, estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias.